Estaremos en la Iglesia Evangélica Bautista Jesús es mi luz, en la zona La Portada, final Avenida Collasuyo, casi esquina Tacna. Yo soy Martinini. Y yo soy Ramonini. Estaremos aquí en el programa. Vamos a estar con los capibaras del Señor. Y estaremos con las chicas Nini a la cabeza de la Lili Wanchun. Además vamos a estar este programa con un concurso para los padres de familia que vengan, y también para los chiquitos, concurso de imitando animales. Yo soy Martinini. Eso, y vamos a estar con el concurso también imitando personajes bíblicos. Yo soy Martinini. Ya sabemos que eres Martinini, pero Martinini también va a estar. Sí, voy a estar presente el día sábado 28 para yo regalarle algunos premios. Eso, a partir de las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde. ¡No te lo pierdas! Yo soy ¡Te Martinini, estamos conste. esperando! Esta es una radioemisora afiliada a Asbora. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desafortunados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende al pobre y al necesitado. Usted escucha a Radio La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. El propósito es proclamar que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La Cruz del Sur pertenece a la institución cristiana Unión Bautista Boliviana. Desde el occidente hasta el oriente, uniendo valles y montañas, llegamos a todas las latitudes de Bolivia. Somos parte de la historia de nuestro país. La Cruz del Sur, la primera radio cristiana evangélica de Bolivia. Luz que señala el camino de la vida. Servicio a la comunidad. Recargado. Todo lo que buscas lo encuentras en tu radio. Y ahora por Facebook Live, requerimiento de personal, agencia de empleos, ventas, traspaso, alquiler, anticrético, permutas, compra, avisos varios, entrevistas, llamadas. Tu participación solo en Servicio a la Comunidad. Servicio a la Comunidad está en el aire. Recargado. Los buenos días a usted, buenos días, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? La pregunta que siempre le hago. ¿Sí, amaneció bien? ¿Con frío? Con frío, sí, está haciendo frío, Dios mío, abríguese por favor. Y como siempre, ¿no? Lleve ahí el paraguas, no está de más, cualquier rato llueve, cualquier rato San Pedro abre ahí el grifo, ¿Cómo será, no? ¿Por qué dirán que es San Pedro? Siempre me he preguntado, ¿será que San Pedro es el que ocasiona todo esto? ¿Por qué hace eso, señor San Pedro? Y bueno, ¿cómo está usted? ¿Cómo amaneció? En busca de trabajo, en minutos más estaremos dando lecturas de avisos de requerimiento de personal, compra, venta, alquiler, anticrético, permuta, avisos de liquidación, traspaso, alquiler, anticrético, avisos de permuta, todos aquellos avisos que nos lleguen al 76 74 18 86. Los audios de WhatsApp, solo gente que está en busca de trabajo, por favor, no avisos de requerimiento de personal, ni de compra, ni de anticrético, ni nada por el estilo. Solamente es para aquellas personas que están en busca de trabajo, aquellas personas que ofrecen sus servicios. Nos pueden enviar un audio al 680 47 27 5. Suficiente un audio, lo difundimos toda la semana o lo que resta de la semana y lo subimos también al canal de Telegram. Si usted quiere que leamos su aviso, 76 74 18 86 es la línea de WhatsApp. Usted que me sigue ahí en mi cuenta de TikTok, ahí está una etiqueta, ¿no ve? Ahí dice QR 76 74 18 86. A esa misma línea puede pedir información de cómo dejarnos su aviso, la dirección de la radio, la dirección en la ciudad del Alto, el enlace para poder ver los avisos en el canal de Telegram.
en el 680 donde dice audio, el 680 47 27 5, solamente gente que ofrece sus servicios. Si nos da el tiempito, veremos la forma de habilitar el bloque de llamaditas, a la cual no garantizamos, no nos hacemos responsables y no reiteramos el aviso. Ya nos ha pasado que llaman de una línea, dan otra línea, esa otra línea es de otra persona. Y bueno, pues no sé cuál es el afán de que nos hagan reñir. No sé si les gusta vernos llorar o algo así, no sé. No entiendo ya la maldad de la gente. Te hablan de todo. Aquí en TikTok dice mucho filtro. Dice, y papito, ¿acaso yo estoy ahí para coquetearte o qué? Pues no. Esa es la esencia de TikTok, ¿no? De pronto las ventajas de aquellos efectos. Y incluso hay sin efecto. Ahí está, hay gente que me ve, mira, sin efecto. Sin efecto, sin filtro, no sé dónde se lió. Solamente me puse unas gafas y al ponerme las gafas me vuelve un poco medio color asiático, medio pálido, ya. Tenga paciencia y buen humor, ¿qué más le puedo decir? Hay gente que, no sé, pues debe estar deprimida, debe estar sin hacer nada. Y bueno, pues y no sé, pues cómo está viviendo, cómo se alimenta, cómo paga sus gastos. A trabajar se dijo, ¿no? A trabajar. Hablándole de trabajo, damos lectura ya a la primera tanda de avisos depositados en la ciudad del Alto La Caseta Pan de Vida. Por si acaso el espacio es la lectura de avisos de requerimiento de personal, compra, venta, alquiler, anticrético, permuta. No es un espacio para disfrutar música, no es un espacio para divertirle. Hay gente que escribió ahí, me estoy aburriendo, dice, pues pase de like, no hay problema, o sea, no me afecta nada. Yo digo, no sé, esta gente debe estar ahí pasando algún problema de pronto en la familia, por algo dice, no, ¿está todo bien ahí en casa? Saludos para Susanita Espinosa, dice hoy que tengas una linda mañana. Claro que sí, desde que hemos abierto los ojos ya es una linda mañana, porque Dios nos da la oportunidad de ser mejores personas, de poder sobresalir de alguna situación. Problemas los tenemos todos, le digo. Hay gente que se ahoga en un vaso de agua, hay gente que ha atravesado por un sinfín de cosas y usted no se imagina cómo todavía está en pie, está batallando y sigue adelante cumpliendo sus sueños y metas. Y para ello seguramente usted necesita ingresos. Arrancamos ya con la primera tanda de avisos depositados en la ciudad del Alto La Caseta Pan de Vida, que por cierto está ubicado a la altura del ex reloj de La Ceja. Para aquellos amigos que quieren ver el aviso, estamos transmitiendo por Facebook y YouTube. Estamos como Radio La Cruz del Sur _Bolivia. Ahí sacamos la fotito del aviso, lo mostramos, puede sacar capturita de pantalla y si no, visitar nuestro canal de Telegram y usted podrá ver ahí los avisos. Avisos de La Caseta Pan de Vida. Busco costureros con experiencia, mejor si es parejas, también ayudantes para Santiago de Chile. Se da vivienda y alimentación. Llamar al más 56 96 40 022 85 o al 62 69 90 16 62 69 90 16. Para cuidado de casa y animales en provincia Larecaja, Sorata, mejor si es pareja, se ofrece trabajos extras. Más información, comunicarse al 712 99 069 712 99 069. Avisos de La Caseta Pan de Vida. Se necesita ayudante doméstico de edad 25 a 30 años, sueldo 3,000 cama adentro, si tiene mucha experiencia 3,500, la dirección Villa Tunari, calle 31, número 185, llamar al 712 99 069 712 99 069. Se necesita señorita para atención de tienda, le reitero, es para atención de tienda de artesanía. Más información al 672 77 59 2 672 77 59 2.
Preciso ayudantes de costura con conocimiento en overlock y recta. El taller está en la zona Panticirca. Llamar al 778-69-334, 778-69-334, 778-69-334. Avisos de la caseta Pan de Vida. Se necesita costureros, una pareja urgente para Brasil, Sao Paulo, tejido plano. Más información al más 93 76 55 81 6, más 93 76 55 81 6 o al 65 66 33 66. Vamos con un especial saludo para Fabio Choque, gracias por el quiéreme. Recuerda que estamos en TikTok, en mi cuenta personal estamos como EAM. Avisos de la caseta Pan de Vida. Se necesita personal para venta de tela, tiempo completo y medio tiempo en la tarde. Tengan experiencia. La dirección, El Alto, zona 16 de julio o Plaza 16 de julio, dice acá. Comunicarse con Jesús Adubiri, 73 53 73 38, 73 53 73 38, 73 53 73 38. Preciso cortador de tela, lona, de mochila o maleta, pago al destajo. El trabajo es en la avenida Cívica, zona Santa Rosa. Llamar al 67 30 50 10, 67 30 50 10, 67 30 50 10. Avisos de la caseta Pan de Vida. Se precisa señora o señorita cama dentro para la zona cementerio, atención de 2 personas, no mayor a 35 años. Llamar por la noche. Para más referencias 720-24-179, 720-24-179, 720-24-179. Avisos de la caseta Pan de Vida. Necesito señorita para atención de tienda y joven para colocado de parrilla de autos. Es en la ciudad del Alto. Comunicarse al WhatsApp 78 94 05 79, 78 94 05 79 o al 72 58 76 47. Avisos de la caseta Pan de Vida. Vamos con la invitación del consultorio jurídico Camacho Reinaga. Te brinda servicios de abogados y realización de procesos de declaratoria de herederos, división y partición de terrenos y casas, procesos de asistencia familiar, usucapión, reivindicación para recuperar tu casa, correcciones de nombres y apellidos ante derechos reales, cambios de jurisdicción, trámites ante registro civil, procesos ejecutivos y coactivos de cobros de deuda, anotaciones preventivas ante derechos reales, procesos penales y todo problema jurídico. Atención con la dirección en la ciudad de La Paz, calle Yanacocha, número 982, lado Comedor San Calixto. Atención de 15:45 a 19:30 y en la ciudad del Alto están en la avenida Satélite número 778. La atención de 14:30 a 19 y solo los días jueves y viernes de 10 a 12:30 de la mañana. Los ubican en TikTok como Doctora Sandra Camacho. Número de contacto 77 72 84 84, 77 72 84 84. Servicio a la comunidad está en el aire. Amigos de la ciudad del Alto, servicio a la comunidad recibe sus avisos en la caseta Pan de Vida, que atiende de lunes a sábado en el horario de 9 de la mañana en adelante. Nuestro tarifario se mantiene. Están ubicados altura ex reloj de la Ceja. Es un kiosco de color azul cuya parte superior figura el letrero de Radio La Cruz del Sur. Caseta Pan de Vida. Página web www.cruzdelsurbolivia.com. En servicio a la comunidad, puedes ofrecer tus servicios de forma gratuita. Envíanos tu audio de WhatsApp. Ofrezco mis servicios como trabajadora del hogar. Ofrezco mi servicio
Como costurero a domicilio tengo máquinas recta y over, hago todo clase de chamarras. Buenos días, ofrezco mis servicios como técnico en cocina, especialista, se hace mantenimiento. Ofrezco mis servicios como niñera, trabajadora del hogar. Ofrezco mis servicios como albañil, pintor, plomero, electricista, encantarillista. Ofrezco mis servicios como vendedor de masitas. Ofrezco mis servicios como ayudante de mecánica automotriz. Ofrezco mi servicio como cuidadora de adulto mayor. 680 47 275. Envía tu audio al 680 47 275. ¿Quieres publicitar tu negocio o emprendimiento en nuestra radio? Contáctanos al 719-78-471 o al 222-6714. Radio La Cruz del Sur Bolivia. Página web www.cruzdelsurbolivia.com. 8 de la mañana exactos, 16 minutos. Gracias a usted por la preferencia. Recuerde que usted nos sintoniza a través de Radio La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida, 95.2 FM acá en la ciudad de La Paz, El Alto y provincias, en Yayagua 91.1, Yacuiba 91.9, Tarija 92.8. Estamos a nivel nacional e internacional. Hay gente que nos pregunta de dónde somos. Somos de la ciudad de La Paz, zona Miraflores, calle Nicaragua número 1759, pero no es un impedimento para que nos lleguen avisos para la ciudad del Alto, las provincias, para los países vecinos como Brasil, Chile, alguna que otra vez para la Argentina, como también para el Perú. Así que usted puede ir revisando los avisos en nuestro canal de Telegram. Saludos para Susi Zapata, que está ahí también en nuestra página de Facebook, Radio La Cruz del Sur Bolivia. Ahí mostramos los avisos. También en nuestro canal de YouTube, Radio La Cruz del Sur Bolivia. Tenga mucho cuidado con los comentarios en mi cuenta de TikTok como también en Facebook. No sabemos quién es la persona, ya con eso de los perfiles falsos y todo lo demás. Tenga mucho cuidado con este tipo de avisos. Vamos con más avisos, ¿le parece? Ahí se lo mostramos en pantalla. A usted que nos sigue en Facebook y en YouTube, y a usted que nos escucha en su radiecito, tome nota de los números de contacto. Avisos de requerimiento de personal. Necesito costureros para Santiago de Chile que sepan manejar las máquinas recta, over y collareta para el armado de polar. Se da vivienda y alimentación. El pago es quincenal o mensual. Comunicarse al WhatsApp más 56 96 34 37 79 2 más 56 96 34 37 79 2 más 56 96 34 37 79 2. Solo personas interesadas. Avisos de requerimiento de personal. Se necesita señorita con experiencia en cocina criolla para atención de una familia en Santiago, Chile. Sueldo $450. No hay descuentos. Pasaje pagado. Viaje inmediato. Para entrevistas, llamar al WhatsApp más 56 98 60 86 185 más 56 98 60 86 185 más 56 98 60 86 185. Avisos de requerimiento de personal. Necesito costureros con experiencia en abrigos de mujer, costureros con experiencia en abrigos de mujer y ayudantes de costura que vivan cerca satélite. Pago por obra boliviano 50. La dirección Parada Che. Pregunta por la señora Magali 60 62 95 53 60 62 95 53 60 62 95 53. Avisos de requerimiento de personal. Urgente, necesito 2 costureros. Se necesita 2 costureros y overloquista para ropa deportiva con experiencia que viva en zona periférica. Trabajo en zona Las Delicias. Llamar al 70 11 47 80
7011 4780, 7011 4780 con Don Alberto. Avisos del requerimiento de personal. Se necesita, señoritas, ayudantes para bordados computarizados. Le reitero, ayudantes para bordados computarizados con o sin experiencia, medio tiempo en las mañanas para el Alto Plaza de la Cruz. Referencias al 65 63 87 66, 65 63 87 66, 65 63 87 66. Necesito 2 ayudantes varones, medio tiempo, turno mañana 8 a 14 o turno tarde de 14:30 a 20:30 para trabajar con frutas y verduras. Requisito: vivir cerca Extranca Río Seco, sueldo 1560. Necesito otro ayudante que viva por el Puente Bolivia. Referencias al 71 62 13 82, 71 62 13 82. Avisos del requerimiento de personal. Se requiere mesero o mesera, le reitero, se requiere mesero o mesera y ayudante de cocina con experiencia para el restaurante Bolívar. La ubicación: Teleférico Azulupea, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Contactarse al 740 50 49 4, 740 50 49 4, 740 50 49 4. Avisos del requerimiento de personal. Se necesita para Sao Paulo, Brasil, rectistas. Se necesita para Sao Paulo, Brasil, rectistas con experiencia. Una overloquista mujer con o sin experiencia, viaje inmediato. Pago puntual. Más información al 69 97 60 75, 69 97 60 75, 69 97 60 75. Solo interesados con ganas de trabajar. Avisos varios. Ofrezco mis servicios de niñera o trabajadora del hogar. Ofrezco mis servicios de niñera o trabajadora del hogar en la ciudad de La Paz. Tiempo completo, medio tiempo. Llamar al 67 65 87 63, 67 65 87 63. Por ahí preguntan de dónde es la radio de la ciudad de La Paz. Gracias, Gaby, por contestar ahí a esa pregunta. Si nos da el tiempito apenas, ¿no? También a Wilfredo. Sí, estamos acá en la ciudad de La Paz. Esto es Radio La Cruz del Sur. Ahí está nuestro banner. Ya tenemos 76 años. Vamos rumbo a los 77 años. Es la primera radio cristiana en Bolivia. Sí, somos así de antiguos. Ya un poco más y fundadores, ¿no? Así de antigua es la radio. Estamos ya rumbo a los 77 años en el mes de diciembre. O sea, falta todavía. Estamos despidiendo ya este segundo mes. Estamos en día jueves 26 de febrero. No es día, esto es un programa en vivo. Tenemos avisos de la caseta Pan de Vida. ¿Qué hacemos? Sí, vamos con los avisos de la caseta Pan de Vida. Tenemos ya la segunda tanda de avisos depositados en la ciudad del Alto. La caseta Pan de Vida quiere que leamos su aviso. Escríbanos y cotice la lectura de su aviso al 76 74 18 86. Allí en TikTok está etiquetado y dice 76 74 18 86. Si quiere cancelar con QR. Y en todo caso, el audio de WhatsApp, solo gente que está en busca de trabajo, 680 47 27 5. Avisos de la caseta Pan de Vida. Empresa requiere un joven para chofer. Empresa requiere un joven para chofer con experiencia para distribución. El interesado, llamar al 720 17 490, 720 17 490, 720 17 490.
8 de la mañana, 25 minutos. Vamos con otro aviso. Empresa requiere señorita para ventas. Le reitero, señorita para ventas con disponibilidad de viajes. La interesada llamar al 73 98 99 44, 73 98 99 44. Urgente, señorita, de lunes a sábado para venta de salteñas. Le reitero, es para venta de salteñas y jugos en un kiosco en Cruce Viacha. Más información al 772-83063, 772-83063, 772-83063. Avisos de la caseta Pan de Vida. Urgente, señorita, para ayudante de cocina. Le reitero, señorita, para ayudante de cocina, sueldo 1,700, mesa puesta. Más información al 655-47047, 655-47047, 655-47047. A ver, vamos descifrando algunos avisos. Le pido letra legible y que se entienda. Nada más le pido para poder mostrar y leer, obviamente, su aviso a través del canal de YouTube, a través de Facebook y en nuestro canal de Telegram. A ver, necesito señoritas overloquistas para Sao Paulo, Brasil, viaje inmediato. Comunicarse al 6883 35-116 o al más 55-11-98 37-85-180 más 55-11-98 37-85-180 con Gladys. Avisos de la caseta Pan de Vida. Urgente, necesito ayudante para snacks, señorita o joven, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, con ganas de trabajar. La dirección, Infocal El Alto. Comunicarse con Sandra al 72 33 78 22, 72 33 78 22, 72 33 78 22. Necesito jóvenes para repartir almuerzos, cholitas o señoritas ayudantes de cocina para Ceja El Alto, edificio Cocedal. Sueldo por comisión, llamar al 712-89-992, 712-89-992. Avisos de la caseta Pan de Vida. Se busca costureros, pareja o solteros para Sao Paulo, Brasil. Costureros para Sao Paulo, Brasil, con o sin experiencia. Comunicarse con José al más 5511 96 89 78 33 6, más 5511 96 89 78 33 6, o con Tania al más 5511 93 48 87 28 1. Urgente, busco costureros, pareja o solteros para Sao Paulo, Brasil, con o sin experiencia. Comunicarse con Reinaldo al más 5511 93 086 56 58, más 5511 93 086 56 58, o con Rosy al 77 71 72 13, 77 71 72 13. Avisos de la caseta Pan de Vida. Y bueno, por ahí preguntan cuánto está el anuncio. Usted puede cotizar su aviso al 76 74 18 86. Depende mucho de la cantidad de palabras de su aviso. Si son 20 palabras, 20 bolivianos, tengo entendido. Si son 30, 25. Y si son 40, 30 bolivianos. ¿Es así? Sí, es así, ¿no? 76 74 18 86. Puede cancelar con código QR. Vaya cotizando ahí la lectura de su aviso. Antes de irnos a la pausa publicitaria, vamos con dos avisos más. Necesito persona para el cuidado de señor adulto mayor. Una persona para cuidado de señor adulto mayor. Mejor si es cama adentro, para la zona Villa Pavón. Llamar al 715-69-305, 715-69-305, 715-69-305. Avisos de requerimiento de personal. Se necesita cocinero
cocinero o cocinera para la Facultad de Bioquímica y Farmacia, cocinero o cocinera para la Facultad de Bioquímica y Farmacia en la zona Miraflores, Avenida Saavedra, frente al Hospital de Clínicas. Los interesados llamar al 75 23 68 02, 75 23 68 02. En minutos más vuelve servicio a la comunidad. La inteligencia artificial no te va a reemplazar, pero quien la domine sí. Top Multimedia, UDES, Resolución Ministerial 0687, Quebrado 23. Te invitan al curso de IA. Eres docente, gamifica tus clases. Abogado, médico, arquitecto, no importa la profesión. Supera tu productividad. Eres comerciante o emprendedor, multiplica tus ventas con la nueva Andrómeda de Facebook y TikTok. Aprende desde edición audiovisual, live streaming, nivel pro, hasta el manejo de herramientas IA con enseñanza de cero. Dirige Alejandro Molina con más de 20 años de experiencia. Informes WhatsApp 63 63 81 81. Inscríbete ya en calle Mariano Armaza 2954, edificio UDES, detrás de Forum, zona Sopocachi. Inicio 9 de marzo. Ganan más los que usan IA. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. Asesoría jurídica en declaratoria de herederos, división y partición de terrenos y casas. Procesos de asistencia familiar, incremento, disminución y cesación. Usucapión, reivindicación para recuperar tu casa. Correcciones de nombres y apellidos ante derechos reales. Cambios de jurisdicción. Trámites ante registro civil. Cancelación de dobles partidas de nacimiento y matrimonio. Procesos ejecutivos y coactivos de cobros de deuda. Anotaciones preventivas ante derechos reales. Procesos penales y todo problema jurídico. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. En La Paz, calle Yanacocha, número 982, pasando la avenida Sucre, 2 cuadras más arriba de Ex Derechos Reales, lado Comedor San Calixto. La atención solo por las tardes a partir de las 15:45 a 19:30. En la Ciudad del Alto, atención de miércoles a viernes de 10 de la mañana a 12:30 y en la tarde de 14:30 a 19 horas de lunes a viernes. Dirección: Avenida Satélite número 778, Galería Virgen de Copacabana, oficina 5, frente a la puerta de emergencias del Hospital Holandés. En ambas direcciones será atendido por la doctora Sandra Camacho, abogada de Canal 4. Mayores informes 77 72 84 84. También puede ubicarla en TikTok y Facebook. Hachayatiawi, la directiva de la Unión Femenil Misionera Bautista Aymara del Departamento La Paz, junto a la Unión Femenil Distrital Alto Provincia, convocan Hacha Congreso Apacini, 37 Congreso, lugar Iglesia Bautista Guayuasi, 12, 13, 14, 15 de marzo, zona Río Abajo, Boquerón, 823, Uxata Macatanua, Paraquita, Ujarusti, Yaca, Paradaraquiwa, Plaza Belsu, Uxatocota, zona San Pedro. Participantes: Uniones Femeniles de La Paz, zona A, zona B, zona C, zona D, zona E, Los Andes 1 y 2, Abima, Río Abajo, El Alto, Mollo Grande, Unión Femenil Yungueña, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Perú. Tema del Congreso de los últimos tiempos. Lema: una iglesia preparada. Costo de la alimentación será 30 bolivianos. Ucasti, Pusuru, Taquiwa. Acayati, Awinacaraquiwa, Utjascani. Conferencias, talleres, estudios bíblicos, culto de prédica, números especiales, texto, esgrima bíblica, desfile de personajes típicos, presentación de dramas, exposición de trabajo. Reina Esther Ucalibro Chukamarak. Alojamiento disponible, directiva Huaquistaski, Apasinewaya Patawa, Maikiñitkama, platos, tazas, Hatat. Lo más importante, Biblias, cuadernos de apunte. Mayor información, Presidenta hermana Lorena Cuevas, número de celular 772 11 35 4. Gran campaña del Centro Médico Integral Biosalud por solo esta semana. Campaña solidaria de detección y seguimiento de diabetes a solo 99 bolivianos. ¿Tienes mucha sed? ¿Tienes mucha hambre? ¿Vas al baño frecuentemente y presentas mucha orina? ¿Has bajado de peso? ¿O simplemente quieres saber si tienes diabetes? ¿O ya tienes diabetes y quieres hacer un tratamiento con medicamentos novedosos naturales 100% efectivos? Esta campaña es para ti. Toda esta semana estaremos realizando control de azúcar en la sangre, función de los riñones,
riñones por laboratorio más ecografía renal. Todo por solo 99 bolivianos. Además, incluye la consulta y reconsulta médica con resultados. Todo a solo 99 bolivianos. No puede perder esta gran oportunidad. Detección y seguimiento de diabetes por laboratorio, función renal y ecografía de ambos riñones por campaña a solo 99 bolivianos. Único requisito, estar en ayunas. Llámenos para agendar su cita. 670-72-088. ¿Escuchó bien? 670-72-088. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en la Ciudad del Alto, en plena Ceja, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, piso 2, oficina 8A. Suba por el ascensor. Celular 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. Señal Internacional. Señal Internacional. www.cruzdelsurbolivia.com. En redes sociales, TikTok, Facebook Live y YouTube. Búscanos como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Sintonízanos en cualquier parte del planeta. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. Servicio a la comunidad está en el aire. Ahora, en servicio a la comunidad, tu sector. Personas en busca de empleo. Personas en busca de empleo. Servicio a la comunidad. Recargado. Audios de WhatsApp. Buenos días, hermana. Busco trabajo de medio tiempo por las mañanas. Puede ser como trabajadora de hogar, limpieza, otra área. Me pueden llamar al 6401 4044. 6401 4044. Gracias. Ofrezco mis servicios como albañil contratista en obra gruesa, obra fina, plomería, electricidad. Cuento con herramienta completa. Me pueden llamar al 725-781-12. 725-781-12. Audios de WhatsApp. Ofrezco mis servicios como albañil, pintor, plomero, electricista y cantarillista. Realizo también obras nuevas, refacciones y ampliaciones con bastante experiencia. Cobro precios económicos al gusto del cliente. Vamos a trabajar en construcción. Referencias al 77 54 72 50. 77 54 72 50. Encuéntranos en Facebook como Servicio a la Comunidad RCS. De la mañana, exactos 38 minutos. Gracias a usted por la sintonía. Y bueno, no somos agencia de empleos. Esto para los amigos de TikTok. Me están pidiendo número o háblenos de este aviso. No. Visite el canal de Telegram. Acá tenemos un número de contacto 76 74 18 86. Ahí puede solicitar la invitación o el link para ingresar al canal de Telegram y ver ahí el aviso de su interés y avisos que de pronto le interesan a usted. En el 680 47 27 5 se activa un mensaje automático. Ahí también está el enlace para que usted pueda ver los avisos en nuestro canal de Telegram.
Y bueno, estamos con más avisos, damos lectura a más avisos mientras vamos coordinando alguna situación que se nos escapó de las manos, algunas fallas técnicas. Se necesita con urgencia una ayudante de cocina cerca Garita de Lima para restaurante. Más información al 72 56 54 63, 72 56 54 63, 72 56 64 63. Avisos de requerimiento de personal. Empresa requiere un conductor de volqueta. Empresa requiere un conductor de volqueta y maquinaria pesada, operador de retroexcavadora con licencia CIT. Referencias al número 715 45 705, 715 45 705, 715 45 705. Se necesita una señora o señorita de 20 a 30 años para limpieza de lunes a viernes por las mañanas. Sueldo 1.200 bolivianos más pasajes diarios. La dirección zona central. Llamar al 712-2732-7, 712-2732-7. Se necesita una señorita de 22 a 28 años de edad para vender ropa en una tienda, calle Sagárnaga, 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. Sueldo 2.500 bolivianos, más almuerzo y pasaje. Solo llamadas, no WhatsApp, al celular 6511 6748, 6511 6748, 6511 6748. Se necesita señora o señorita para atención de servicio sanitario, señora o señorita para atención de servicio sanitario para zona Miraflores, preferible cristiana, la dirección Avenida Saavedra. Llamar al 74 91 26 46, 74 91 26 46. Recuerde que usted puede ir cotizando la lectura de su aviso al 76 74 18 86, 76 74 18 86. Para cualquier pregunta, consulta o reclamo, si de pronto por ahí le dicen, bueno, fue un aviso que no es lo que se esperaba, usted puede comentarnos o hacer su reclamo al 76 74 18 86. Descargue el aviso de nuestro canal de Telegram o saque capturita de pantalla. A usted que nos siga en Facebook como también en el canal de YouTube. Estamos como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Solamente para aquellas personas que ofrecen sus servicios tienen la disposición de poder enviarnos su audio de WhatsApp al 680 47 27 5. Solamente es para ellos. 680 47 27 5. Y bueno, estamos con algunos detallitos. Vamos a rogar en el tema de entrevistas. Si bien ya es habitual los días martes y jueves, rogaría por favor si al doctor Edwin Kisber quedaría de una vez para todo el año si es posible. Es que estamos aquí con algunos detallitos, como le digo, algunos problemitas técnicos. Pero a ver, vamos a hacer el contacto con el doctor. Estamos, no se imagina cómo estamos. Nada más le digo. Vamos a intentar llamarle ahí al doctor. ¿Cómo le digo? Esto salió ya de nuestras funciones, porque sí o sí esto se coordina con secretaría, no con mi persona. Yo solamente soy la persona encargada de llevar adelante el programa y no tanto así en la coordinación de entrevistas. Si quiere coordinar una entrevista en el programa, comuníquese al 76 74 18 86. Ahora sí, con las debidas disculpas, doctor, muy buenos días. ¿Qué novedades tenemos junto al Centro Biosalud? Muy buenos días, hermana. Muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de la radio. Bueno, sí, como dice usted, sería ideal que todos los martes y jueves podamos actualizarles en realidad a todos nuestros pacientes que nos escuchan acerca de las campañas que traemos. En ese entendido es que les actualizamos en realidad en esta nueva campaña que nosotros estamos realizando. Es para todos aquellos pacientes que tienen diabetes mellitus, diabetes
tipo 2, en realidad diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, no importa. Recordarles que esta enfermedad de la diabetes es una enfermedad caracterizada por un incremento de los niveles de azúcar dentro de la sangre. Lo que hace es que estos niveles dentro de la sangre van a estar incrementados y nos van a poder dar datos elevados de lo que es el azúcar dentro de la sangre, causándonos problemas que más adelante nos van a llevar a ciertos problemas ya mayores, ¿no? Entonces, recordarles que esta enfermedad, la diabetes mellitus, se caracteriza por este incremento del azúcar. Este azúcar dentro del organismo incrementado, en realidad dentro de la sangre, vamos a tener problemas primeramente en los riñones. Muchos de los pacientes que tienen, y prácticamente la mayor parte de los pacientes que tienen diabetes mellitus y no realizan un control adecuado, no realizan un tratamiento adecuado, permitiendo que los niveles de azúcar se encuentren elevados en su organismo, van a tener un deterioro de los riñones, ¿no? Si los riñones se arruinan, señores, hermanos, para todos los que nos escuchan, tenemos que entender cuando los riñones se arruinan, no hay algo que nosotros podamos hacer, ya que los riñones son unos órganos muy nobles, los cuales se encargan de desintoxicar la sangre. Cuando estos riñones se arruinan, cuando estos riñones dejan de funcionar, el paciente prácticamente empieza a intoxicarse con todos los desechos que el organismo produce, no pudiendo eliminar la orina, no pudiendo presentar esta orina, ¿no? Entonces, el cuadro es bastante triste en realidad de los pacientes que han tenido diabetes y han dejado que su diabetes no sea controlada y han dejado que sus riñones se lleguen a arruinar. Es por eso que estos pacientes a la larga están predispuestos a que puedan estar sometidos a una diálisis, ¿no? Diálisis para poder desintoxicar la sangre. Cuando los pacientes están en diálisis, en realidad es muy difícil ya poder hacer un tratamiento, se les tiene que colocar un catéter en el cuello, se les tiene que colocar fístulas en los brazos para poder realizar 2-3 veces diálisis, 2-3 veces por semana. O sea, imagínense la calidad de vida que llevan los pacientes cuando ya están dializando, cuando ya están frente a una enfermedad renal. Recordarles que uno de los principales enfermedades que arruinan a los riñones es la diabetes mellitus. Muchos pacientes piensan que al no presentar ningún dolor, ninguna molestia cuando los pacientes tienen diabetes, piensan que no van a tener ninguna molestia, no les va a causar nada. Sin embargo, esta enfermedad que es la diabetes mellitus está causando estragos, está arruinando los riñones internamente sin que lleguen a doler. Muchos pacientes dicen, no me duele, entonces mi glicemia está por 200, por 300 y como no me duele no me importa. Señores, están arruinando sus riñones y no solamente los riñones, sino están arruinando otros órganos internos que son irreversibles, no se van a poder en realidad cambiar, no van a poder hacer un tratamiento en el cual puedan recuperar la función de los riñones, ¿no? También la diabetes, les recordamos, que causa problemas a nivel de la vista. Todos los pacientes que no controlan bien la diabetes, este azúcar se incrementa demasiado y otro órgano que se encuentra y se va a arruinar es la vista en realidad, los ojos, ¿no? La retina en realidad, que por este incremento del azúcar no llega la suficiente sangre a la retina, esta retina se muere, en realidad se arruina, en otras palabras, en términos bien sencillos, se arruina y no es reversible, es un daño que deja irreversible, que ya no se puede hacer nada para poder realizar. Entonces vean la importancia de poder nosotros realizar un estudio, un diagnóstico preciso para la diabetes y hacer un seguimiento adecuado en realidad para la diabetes. Esta enfermedad es bastante fuerte, bastante agresiva, bastante mala, que deja consecuencias severas. Pacientes con diabetes están cieguitos, se les tiene que cortar los pies porque en realidad estos pacientes terminan en silla de ruedas porque se hacen heridas en los pies
fácilmente se hacen las heridas y ya no cicatrizan, ya no curan, se les gangrena, se les pudre, en otras palabras, los pies, y es necesario hacer una amputación de los pies, ¿no? Los pacientes también quedan sujetos a que tengan daño a nivel de los riñones y tengan que ser sometidos a diálisis, en realidad diálisis, porque los riñones ya no están funcionando. Entonces, todo esto nosotros podemos evitarlo bastante fácil haciendo un control, un seguimiento, y si sospechan que tienen ya diabetes, podrían hacer en realidad hacerse esta campaña que nosotros estamos realizando. Vamos a medir el nivel de azúcar en estos pacientes, vamos a medirles la función de los riñones por laboratorio y vamos a revisarles por ecografía. Vamos a realizarles una ecografía renal para ver que todo esté bien, ¿no? Con estos estudios vamos a dar el diagnóstico de diabetes. Inmediatamente vamos a iniciar, si corresponde, a hacer el tratamiento de la diabetes, ¿no? Todo esto que habíamos mencionado por solo 99 bolivianos por campaña. En realidad es una campaña solidaria que estamos haciendo, de tal forma que los pacientes que tengan diabetes, ya se han diagnosticado o en realidad quieran hacerse diagnosticar, sospechan que tienen diabetes, puedan acudir al Centro Médico Biosalud o contactarnos al 670-72088, 670-72088 para el control de la diabetes, función renal y ecografía renal a solo 99 bolivianos. Recuerden que esto también le incluye, este costo de 99 bolivianos le incluye la consulta médica. Bastante accesible, queridos hermanos. Y bueno, todos lo han escuchado, sabemos que la diabetes no tiene cura. En casa particularmente tengo un familiar y no tiene cura, y como usted le dice, es terrible. Llegan a perder de pronto un miembro de su cuerpo, la sangre no coagula, tienen que estar con una alimentación un tanto rígida. Ver el tema también del consumo de azúcar, no es que no se puedan dar algunos gustos, pero es de mucho cuidado, y como usted dice, más vale prevenir que curar. Entonces hágase este análisis si tiene por ahí diabetes. Doctor, una consulta, por ahí me dijeron que el consumir de pronto arroz, papa, fideo, que es lo que sí o sí está dentro de nuestra mesa, también ocasiona esto de la diabetes, porque tengo entendido que también se vuelve azúcar. O sea, no simplemente es la persona que come chocolates, come dulces, está en constante consumo de la gaseosa. ¿Cómo más o menos uno de pronto tiene diabetes? Muy aparte que tengo entendido que también es hereditario. Así es, en realidad cuando ya el paciente está con diabetes, deberían dejar ya este tipo de alimentos, por lo menos disminuirlos, ¿no? Es cierto lo que en realidad dicen, en nuestro organismo estos carbohidratos, el arroz, fideo, papa, yuca, chuño, tunta, postre, etcétera, todos estos alimentos son carbohidratos, el pan también, ¿no? Y dentro de nuestro organismo se convierten en azúcares, ¿no? En azúcares de cadenas largas, ¿no? Que son en realidad la reserva que guarda nuestro organismo para cuando nosotros no tengamos energía y puedan ser utilizados estos. Entonces, el consumo de arroz, fideo, papa, de todos estos carbohidratos en pacientes ya diabéticos deberían estar disminuidos y ser reemplazados por ensaladas, por otro tipo de alimentos que nos van a ayudar a sacar la energía que necesitamos, ¿no? Entonces, cuando el paciente ya tiene diabetes, sí se puede hacer. Ahora, que el consumo excesivo de todo esto me vaya a predisponer a tener diabetes es también cierto. En realidad, cuando los pacientes consumen mucho pan, mucho arroz, mucho fideo, les va a causar obesidad. Les va a causar un aumento del peso, es decir, les causa una obesidad, y esta obesidad predispone en realidad a que los pacientes puedan llegar a tener diabetes. Recuerden, todo paciente con obesidad tiene más del 50% de probabilidades de poder contraer diabetes. Si a esto le sumamos que la mamá, el papá, el tío, abuelos hayan tenido diabetes, hay mayor predisposición todavía para poder contraer diabetes. Entonces, uno de los pilares cuando nosotros tracemos el tratamiento de la diabetes, cuando el paciente es obeso, cuando los pacientes están con sobrepeso, es tratar de disminuir el consumo de estos alimentos para poder disminuir también de peso. Realmente agradecidos con usted, doctor, así que vayan, 99 bolivianos, el número de contacto nuevamente, doctor, para que las personas vayan agendando ahí de pronto la cita, vayan a consultar, ¿no? Cómo está, si tiene o no tiene diabetes, y como usted decía, descartar con una ecografía si no están fallando también los riñoncitos.
Así es, hermana, pueden llamarnos y contactarnos al 670-72088, 670-72088. No se olviden que estamos en la ciudad de La Paz como en la ciudad del Alto, pero para mayor información llámenos, contáctenos, también pueden escribirnos por WhatsApp al 670-72088. Recuerde, a solo 99 bolivianos, detección y tratamiento también de la diabetes, seguimiento de la diabetes. Aquellos pacientes que ya tienen diabetes, contamos con medicamentos 100% efectivos, novedosos, que le van a poder ayudar a tratar la diabetes. Bendiciones, hermanos, los esperamos, no pierdan esta gran oportunidad. Muchas gracias por la cobertura, hermana, un fuerte abrazo, bendiciones. Gracias, doctor, y ya estábamos en contacto con el doctor Edwin Quisbert del Centro Integral Biosalud. Ya estamos en la recta final y ahora sí, vamos con los últimos avisos que tenemos en mesa de trabajo. Ahí se lo mostramos en pantalla, usted que nos sigue en Facebook y en el canal de YouTube, y muy prontito lo estaremos subiendo también al canal de Telegram. Necesito, señorita, tiempo completo con ganas de trabajar, no especifica en qué, y para ello puede preguntar al 75 75 2402, 75 75 2402. Está en camino Copacabana. Se necesita una trabajadora del hogar cama afuera con experiencia en cocina cristiana para el Alto Río Seco, zona Tahuantinsuyo. Llamar al 762-17054, 762-17054. Necesito una cocinera con experiencia en almuerzos para Ceja el Alto, calle 6. Comunicarse al 732-40-125, 732-40-125. Necesito joven cristiano para venta de telas detrás del Ceibo, de lunes a viernes, 9 de la mañana a 19, sábado 9 a 15. Comunicarse al WhatsApp 78 86 60 94, 78 86 60 94. Punto final a nuestra participación. Los audios que hayan llegado el día de hoy, el día de mañana se lo pasamos previa revisión. Servicio a la comunidad recargado. Hasta aquí, servicio a la comunidad. Bendiciones. Hasta aquí, servicio a la comunidad. Bendiciones. Bendiciones. Atención, atención.